¿Cuándo? Ovogonias. Estas ovogonias se van a proliferar mediante mitosis. Mediante mitosis las ovogonias se van multiplicando. La ovogonia va a estar envuelto en el folículo primordial. Para pasar a ovocito primario y va a estar en folículo primario, y este va a estar envuelto en el folículo primario. Posteriormente va a pasar a ovocito secundario y va a estar envuelto el folículo secundario también. Ellas van avanzando juntos. Y por último va a pasar a óvulo, o también se puede llamar ovocito maduro. Y va a estar envuelto en un folículo maduro que también se llama el folículo de Graf. Lleva ese nombre porque lo descubrió un científico que su apellido era así, de Graf. O sea que podemos decir el folículo de Graf. Aquí es donde va a atravesar los cambios. De ovogonia a ovocito primario por mitosis. De ovocito primario a ovocito secundario, meiosis 1. De ovocito secundario a óvulo, meiosis 2. Es ahí donde están los cambios. Y el óvulo ya es una célula haploide que tiene 23 cromosomas. Es una de las más grandes del cuerpo, una célula inmóvil que solamente vive 24 horas, lo que equivale a un día. Ese es el proceso de ovogénesis. ¿Cuál es el proceso de espermatogénesis? Este es un poquito más complicado. Bueno, antes de pasar aquí, vamos a ir paralelo. Las ovogonias se multiplican por mitosis y tenemos nosotros nuestro ovocito primario. El ovocito primario, para pasar a ovocito secundario, tenemos el ovocito primario, se va a dividir en dos. Tenemos nosotros la meiosis 1. Esta célula ovocito primario va a estar con 23 pares de cromosomas. Va a dar como resultado dos células. La primera se va a llamar el polocito 1. Esta célula solamente se forma para eliminar los 23 cromosomas que formarían o estarían dentro del núcleo. Toda la mayor cantidad del contenido citoplasmático, material nutritivo o componente energético va a quedar en el ovocito secundario. Este va a estar dotado igual de 23 cromosomas, pero con la mayor cantidad de material nutritivo y material genético. El polocito también va a pasar por meiosis 2. Es un cambio que sí va a atravesar, pero solamente va a formar dos polocitos para eliminar toda la cantidad que teníamos en el polocito 1. El ovocito secundario también se va a dividir en dos células que la primera va a ser otro polocito y la segunda va a ser la célula que va a recibir el nombre de óvulo u ovocito maduro, que va a tener los 23 cromosomas y la mayor cantidad de material nutritivo, material energético para formar el nuevo ser. Es como si estos tres
Estas 3 células o 3 polocitos se sacrifican para que uno solo esté dotado de la mayor cantidad de nutrientes para poder formar un nuevo ser. Es para eliminar la cantidad de cromosomas restantes, son células más pobres, más flacas, solamente una nos sirve. De aquí vienen las malformaciones. Cuando alguna de los polocitos, antes de ser eliminado o por alguna razón no es eliminado del óvulo, vienen a fecundar. En vez de fecundar al óvulo, fecundan al polocito. Y ocurre o un aborto espontáneo o el niño nace con alguna malformación. Porque es como que ellos se sacrifican dándole el mejor contenido a uno, pero en el peor de los casos va a ser fecundado un polocito. Estos tienen que eliminarse antes de ser fecundados, pero no sabemos si realmente se eliminan antes o uno de ellos es fecundado antes del óvulo. Doutora, as malformações que tem nessa fase aí, é mais hereditária, de número, ou qual é o tipo de malformação? Una malformación de este tipo, que primero se fecunda el polocito, eso es de cada persona. El estrés, la alimentación, el medio en el que vive. Una malformación congénita ocurre. En la fase G1 hay síntesis de proteínas y síntesis de RNA. En la fase S es la duplicación del DNA. Aquí es donde se puede determinar una primer malformación. ¿Qué ocurre? Al duplicar la cadena de DNA tenemos 2 cadenas de nucleótidos con 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las aleaciones de las bases nitrogenadas? A, adenina con timina y guanina con citosina. En el momento de una duplicación, esto tiene que venir a unirse, tienen mucha afinidad. Adenina con timina, guanina con citosina. En el caso que hubiera una alteración, está bien, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina, timina, ya tenemos una malformación. Ahí tenemos, esto sí es genético hereditario. Otra malformación puede haber en el momento de la duplicación de los cromosomas. ¿Cuándo ocurre esa duplicación de los cromosomas? En la profase 1 de la meiosis 1. Teníamos leptoteno, son como hilos gruesos y sus engrosamientos. Cigoteno, par homólogo. Imagínense que en este, en vez de duplicarse y tener su par, se triplica. Estamos aumentando un alelo más. Ya. Vamos que esto está normal. Estamos en el paquiteno, diploteno y diacinesis. En el paquiteno solo se van a engrosar un poco. En el diploteno tenemos la unión por quiasmas, ¿no? Y tenemos los 4, esos pares se duplican. Imagínense que en alguno de esos lados, ¿qué ocurre? En vez de tener 2 pares, tenemos uno de 2 y uno de 3. Ahí ya tenemos otro problema. Por eso que al momento de tener los pares alineados, cada par cumple una función y transmite un carácter hereditario o una malformación. Basta que falte una parte pequeña del brazo corto y ya vamos a tener una malformación. O que falte una parte pequeña del brazo largo, dependiendo en el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 y en cada uno vamos a encontrar malformación. En el cromosoma 21, en el momento de la duplicación en el diploteno, ocurre esto, que uno es par y el otro son 3. O aquí se duplicaron 3 y cuando duplican aquí son 6.
y están pasando el material, igual por los quiasmas hay intercambio genético. Aquí ocurre en el par 21, la trisomía del par 21. En vez de ser 2, son 3. Y aquí tenemos el síndrome de Down. En el par 5, que es uno muy conocido, tenemos Do gatinho. el de gato, es el Cri du Chat. Falta un brazo corto, una parte pequeña del brazo corto, y el niño sale con apariencia de gato, retraso mental, ella tiene cara de gato. Ya les voy a mostrar las diapositivas cuando nos toque llevar todo eso. En cada una de las divisiones puede haber malformaciones. Cuando es cromosómica, puede ser genético, pero también puede ser ambiental. Si la madre es alcohólica o el padre es alcohólico, porque este mismo proceso va a ocurrir en los espermatozoides también. No